Feliz sábado, amados hermanos. Qué bueno poder encontrarnos con ustedes en este espacio de nuevo. Gracias por acompañarnos, por aceptar todos los cambios que hemos hecho en nuestras programaciones, por las diferentes situaciones, también en nuestro deseo de mejorar, de cada día ser más prácticos a la hora también de compartir este mensaje. Este año, desde el Departamento de Medios hemos querido hacer varios cambios para mejorar, para adaptar el mensaje tan precioso del Evangelio a las nuevas tecnologías, a las disposiciones también de quienes nos escuchan, porque al final de cuentas poder llevar el mensaje a más personas es lo que nos motiva. Y es un gusto poder estar este viernes con ustedes, esta recepción ya de sábado, y compartir un poco de la palabra. Y quiero saludarles, quiero saludar a la hermana Teresa, quiero saludar a mamá Ida, quiero saludar a mi familia en Venezuela, a mi mamá también que está allá en la casa. No sé si nos va a estar viendo en este momento. Saludar a la hermana Lourdes Guerrero también. Sabe los muchos afectos que tenemos hacia ustedes también. Y bueno, es un gusto, como siempre lo digo, es un gusto saber que estamos unidos en la distancia a través de estas redes. Hoy quiero compartirles un tema muy especial, que es parte de mi necesidad, que es parte de esa búsqueda de una religión consciente, de una religión real, de algo que siento que nos falta como congregación y como individuos. Pero antes de comenzar, me gustaría que allí donde estamos inclinemos nuestros rostros para tener una palabra de oración. Padre, queremos agradecerte por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tus cuidados paternales. Gracias, Señor, por introducirte en nuestro tiempo, Señor, para pasar un día diferente con nosotros. Gracias, Señor, por el sábado. Gracias porque tú, Señor, nos amas. Gracias porque todo lo que vemos, todo lo que poseemos, Señor, nos indica que tenemos un Padre amante que provee nuestras necesidades, Señor, que nos da lo que nosotros requerimos para que nuestra vida pueda vaciarse, Señor, en la obra hacia otros. Ahora, Señor, que vamos a estudiar este tema, te queremos pedir que consagres nuestras mentes, que nos purifiques, que nos santifiques, Señor, que tu Espíritu Santo pueda entrar, pueda explicarnos y pueda consolidar este mensaje de bien en nuestras mentes. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La búsqueda del cristiano es la búsqueda de un cambio. El último tema que compartí por aquí, si mal no recuerdo, el último tema largo, fuera de las reflexiones matinales, hablaba sobre la mente de Cristo. Y ese hermoso proceso en el cual la mente del hombre, la mente de Satanás, que nos lleva al egoísmo, que nos lleva a la depresión, que nos lleva a la ansiedad, que nos lleva a la angustia, es transformada en la mente de Cristo, de aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el agua, yo soy el pan, no se preocupen. Y hoy quisiera justamente hablar de eso, de esa transformación. ¿De qué es esa transformación? Que podamos profundizar un poco. Ustedes aquí verán en los comentarios, el equipo de producción enlazará el tema al que le hago referencia, es el de Bajo la sombra del deseado. Y en ese hablamos un poco sobre la mente de Cristo y cuál es el objetivo, cuál es la meta a alcanzar, cuál es el fin de la transformación. Pero hoy quiero hablarles justamente de eso, de qué es transformación. Y quiero definirlo como lo define la Real Academia Española, que es el instituto, que es el órgano que se encarga de regular nuestro lenguaje, de anexar palabras, de colocar las definiciones. Y la RAE define la transformación como hacer cambiar de forma a alguien o algo. Es tomar algo que ya tiene una forma y cambiarlo. Esta palabra transformación está compuesta, por así decirlo, en dos partes, está dividida en dos partes. Está el prefijo trans, que significa más allá, que significa adicional, que necesita, que dice que sobrepasa, que va de un lado más allá. Eso es lo que significa el prefijo trans. Y la palabra forma. Esa no tenemos que definirla, todos sabemos qué es forma. Entonces la transformación es un proceso. Es el proceso mediante el cual algo que ya tiene una forma es hecho más allá, es llevado a un nivel superior, es cambiado, por así decirlo. Entonces podríamos decir que cuando nosotros hablamos de transformación, estamos hablando de un proceso.
de un proceso en el cual algo que en nosotros ya tiene una forma es cambiado, como dice aquí, sobrepasa eso que es ahora y es algo nuevo. Ahora en la Biblia hay dos versículos que nos ayudan a entender un poco más esto de la transformación. Y el primero está en Filipenses 3:20. Ustedes saben lo mucho que me gusta hablar de Filipenses. Filipenses 2 y Filipenses 3. Y Filipenses 3, 20 y 21 nos dice lo siguiente: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Voy a leer desde el 20 para que contextualicemos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces la persona que transforma es el Señor Jesucristo, porque después dice, el cual o quien transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es un versículo hermoso, pero no vamos a espaciarnos en el texto, a explicar el texto palabra por palabra. Solo quiero ir a la palabra transformación que me define en el versículo 21 del capítulo 3 de Filipenses. Y esa palabra en el griego, nosotros la tomamos del griego, la palabra transformación, que aquí aparece en la Biblia en este versículo, y es tomada del griego del verbo metas. Metas. Parece algo que nosotros constantemente hablamos. Metas. Y esto igual está compuesto de dos partes. La palabra meta, y la palabra meta últimamente, bueno, quizá ya no tanto, pero antes estuvo mucho en boga por esto del cambio de nombre en Facebook, que ya no es Facebook, sino es el Meta, que es Meta, ¿no? Que está hablando del metaverso, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de metaverso es más allá del universo, y eso es lo que significa meta. Meta significa más allá. Y esta palabra griega que se traduce en la Biblia como transformará en este versículo es meta. Ahora vamos a otro versículo que está en 2 de Corintios. Recuerden que estamos hablando sobre esto de qué es una metamorfosis. ¿Y saben por qué? Porque al final nuestra vida cristiana está basada en transformaciones. Nosotros queremos ser transformados, anhelamos ser transformados, pero yo les pregunto, ¿ser transformados de qué? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo funciona eso de la transformación? Porque una de las cosas que a nosotros nos ocurre es que queremos ser transformados, pero nada más, es eso. Queremos ser transformados, pero no entendemos por qué necesitamos ser transformados, no entendemos qué es una transformación y no entendemos hacia dónde la transformación nos quiere llevar. Hay una frase que repito mucho, creo que lo he hecho en varias ocasiones en algunos temas, y es de un poeta argentino que dijo, yo sé lo que es el tiempo hasta que me preguntan qué es el tiempo. Y eso nos pasa muy a menudo con nuestra vida religiosa. De conceptos sabemos algunas cosas, podemos conceptualizar algo. Cuando decimos, yo quiero que Dios me transforme, yo entiendo lo que quiere decir eso, ¿no? Quiere decir que esa persona quiere un cambio. ¿Sí? Y yo puedo describir o puedo entender lo que esa frase dice, porque básicamente entiendo de manera superficial los conceptos que se exponen en esa frase, ¿no? Pero cuando alguien se detiene a preguntarse, bueno, ¿qué es transformación? Entonces nos damos cuenta que aunque tenemos un conocimiento superficial que nos permite entender y comunicarnos, también ocurre que en nuestra mente no hay un concepto profundo que nos permite a ciencia cierta saber ese proceso de esa palabra que estamos hablando. Entonces, se los planteo igual como aquel poeta. Nosotros sabemos qué es estar transformados, hasta que nos preguntan qué es la transformación. Y justamente por eso estamos hablando, porque estamos buscando generar una religión más consciente, una vida espiritual consciente, intencional. No solo vivir de manera intencional en la religión, porque lo que eso ha producido es que al final de cuentas nos sentimos vacíos con la religión que profesamos. Somos más de esa religión por la culpa que por la experiencia de transformación. Estamos más en la iglesia por la culpa porque ya no podemos hacer lo otro o porque ya nos hemos comprometido a tal nivel de lo que creemos o lo que decimos que creemos. Entonces a veces la religión se vuelve un compromiso
Y cuando nos sentimos solos, cuando estamos a solas con el Señor, no sabemos cómo estar a solas con Él, porque no hay una religión real. Estamos en una religión falsa. Y lo que pretendemos hacer ahora es comenzar a sentar las bases de todas estas cosas que nosotros a diario decimos. Yo quiero que Dios me transforme, yo quiero que Dios me transforme. Pero bueno, ¿cómo es que eso ocurre? ¿Cómo es que Dios transforma y por qué tenemos que ser transformados? Entonces, muy bien, estamos estudiando este término transformación y vemos que en el diccionario la Real Academia Española lo define como hacer cambiar de forma a alguien o algo. Vemos que la palabra transformación está dividida en dos. Trans, que es un prefijo, que significa más allá, que significa, que atraviesa lo que es, que sobrepasa lo que es. Y estamos viendo que en la Biblia nosotros encontramos esa palabra transformación en varias oportunidades, pero estamos estudiando dos específicamente. Filipenses 3:20, 21, Filipenses 3:21 propiamente nos habla de la palabra transformar, que Dios va a transformar este cuerpo carnal a un cuerpo de gloria. Y vemos que ese término transformar o transformación en el griego es el verbo metas. Ahora bien, esta palabra transformación también está en 2 Corintios 3:18 y quiero que lo leamos. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿No es esta la transformación que nosotros queremos lograr? Una transformación que nos lleve a la imagen de Dios, una transformación de nuestra mente carnal, nuestra mente satánica a una mente de Cristo. Aquí nos dice cómo ocurre eso. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí nos dice que es contemplando a cara descubierta el rostro de Dios. Aquí nos dice que es mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. ¿Y cómo es esto? Es un versículo un poco, es eso, ¿no? Como lo que decíamos, sé lo que es hasta que me preguntan qué es. O sea, yo lo leo así por encimita y yo más o menos puedo entender de que, bueno, mirando al Señor Jesús soy transformado. ¿Sí? Pero cuando nos vamos en lo profundo y dice, nosotros todos mirando a cara descubierta, digo, bueno, pero es que no es solo mirar, es mirar pero a cara descubierta. ¿Qué es eso de mirar a cara descubierta? Como en un espejo la gloria del Señor. ¿Y a qué se refiere eso de la gloria del Señor? Porque eso es lo que necesito para ser transformado. Ahora, esa palabra transformación que aparece en 2 Corintios 3:18 tiene la misma base que la otra palabra de Filipenses. Solo que esta ya implica una acción, la otra no implicaba una acción, esta sí. Entonces, este verbo griego que nosotros traducimos aquí en 2 Corintios 3:18 como transformados, que es una acción ya, alguien que ya ha experimentado una transformación, es la palabra metamorfo. Esa es la palabra griega que nosotros traducimos como transformados. Metamorfo. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué se les viene a ustedes en la mente con la palabra metamorfo? Yo estoy casi seguro, lo pueden colocar ahí en los comentarios, yo estoy casi seguro que la gran mayoría lo que va a colocar allí, cuando yo les digo, a ver, coloquen algo en los comentarios del video, coloquen allí en el chat, coloquen qué se les viene en la mente cuando escuchan la palabra metamorfo. Y yo sé que la mayoría de ustedes me va a decir metamorfosis. ¿Y a qué asociamos nosotros el proceso de la metamorfosis? Sí, a ese proceso en el cual una pulpa, una larva se convierte en una mariposa. Ese es el proceso de la metamorfosis. Yo estoy seguro que en este momento nuestras mentes está pensando en una crisálida, está pensando o en una mariposa, o está pensando en eso que está ocurriendo allí dentro de la crisálida. Ahora, voy a utilizar este ejemplo de la mariposa para que podamos analizar algunas cosas en torno al tema de la metamorfosis. Porque ya hemos visto algo. Aquí en 2 Corintios 3:18 ya vemos a grandes rasgos, por así decirlo, o sea, así superficialmente, vemos cómo es que ocurre una transformación. Es decir,
¿Qué elementos, qué herramientas tengo o qué debo hacer yo o qué es lo que produce que la mente de Satanás, que esa mente que yo tengo de la mente de Satanás pase a ser la mente de Cristo? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocasiona que mi ser sea transformado? Vemos que es contemplar con cara descubierta la gloria de Dios. Pero antes de llegar a ese resultado, es importante definir primero algunas cosas en cuanto a cómo o a qué es lo que hace propicio a un ser para ser transformado. Y vamos a utilizar el ejemplo de la mariposa. La mariposa, antes de ser ese maravilloso insecto, es primero un huevo. Es una cosa diminuta, minúscula. Luego ese huevo es una larva, luego una pupa, es decir, una crisálida, la larva pasa a una crisálida, y luego al animal maduro. Es decir, vemos varios procesos, primero un huevo, después una larva, después una pulpa o una crisálida y después la mariposa. Vemos un proceso de transformación. Si ustedes detallan el proceso de transformación de una mariposa, se dan cuenta de algo. La información genética que se transmite desde un huevo hasta una mariposa son mínimos. Realmente lo que ocurre en la crisálida es una transformación casi por completo. Nosotros pensamos, porque vemos el cuerpo de la mariposa, pensamos que lo que ocurre es que hay una extensión de la potencialidad. Es decir, que es un gusano o es una larva a la que simplemente le salen unas alas. Entonces nosotros nos imaginamos que lo que ocurre es que la larva se mete en la crisálida y la larva queda igual y lo que pasa es que le salen unas alitas, ¿no? Pero realmente no es así como funciona. En una crisálida, el ser, en este caso la larva, se descompone casi por completo. Es una transformación total. No es que es una pequeña anexión que se le hace al cuerpo de la larva. No, es una descomposición total de la larva. Es mínimo lo que queda de la larva. Casi todo es nuevo. Es una transformación casi por completa. Ahora, a diferencia de los insectos, nosotros no venimos con una programación genética. Nosotros no venimos predispuestos a ser transformados. No es que es algo que va a pasar sí o sí. La larva no puede impedir ser mariposa. El huevo no puede impedir ser una larva. La larva no puede impedir entrar en la crisálida. Y en la crisálida la pulpa no puede decidir si sale y se vuelve mariposa. Hay un proceso natural inherente en ellos, una ley fija que no puede ser transgredida, porque los animales, a diferencia de nosotros, no tienen libre albedrío. Ellos han sido programados genéticamente para responder de cierta manera, a cierto orden. Ahora, en el caso nuestro no es así. Nuestra metamorfosis, a diferencia de la metamorfosis natural de los animales, requiere una decisión. Y vamos a tomar varios puntos en torno a eso. Si la metamorfosis, es decir, nuestra transformación, no es como la transformación de un animal, y parece que estoy redundando, pero ¿saben qué? Una de las bases del universalismo es justamente esta, que nosotros así no tomemos la decisión de ser transformados, nosotros vamos a ser transformados igual, porque al final todos van a ser salvos, pero nadie puede llegar al cielo con un corazón pecaminoso. Por eso, así tú no quieras o no, Dios va a transformar tu corazón, como si hubiera una prescripción natural en tu corazón para ser transformado. Pero en la teología sana que a nosotros se nos ha revelado, nosotros vemos que la transformación es una decisión. Nosotros debemos tomar decisiones. No es que yo digo, bueno, ya tomo la decisión de ser transformado y bajo un rayo de luz y me transforma, pero son pequeñas decisiones que nos transforman. Son pequeños actos que nos llevan a esa transformación. Y al final cada uno de esos actos es una decisión, porque estar con Jesús es una decisión. Y si lo que a mí me transforma es Jesús, cuando yo me levanto en la mañana con el anhelo de buscar a Jesús y decido no dormir más por amanecer con Cristo, yo estoy tomando una decisión de transformación. Cuando a mí se me presenta lo bueno y lo malo y la tentación llega, pero yo no me confío en mis propias fuerzas, sino que cuando nomás llega la tentación, no trato de resistirla por mí mismo, sino que me inclino y oro y digo, Señor, ayúdame.
Ahí hay una decisión de transformación. Ahora, toda decisión parte de argumentos. Cuando yo voy, por ejemplo, cuando yo voy a un supermercado, imagínense, yo voy al supermercado a comprar leche de soya, no la hacemos en casa, vamos al supermercado a comprar leche de soya, vamos al supermercado vegano. Y yo entro y veo los stands, veo los productos, y voy a la sección de leche y voy y veo dos marcas de leche. No he comprado ninguna de las dos, no las conozco ninguna de las dos. ¿Qué es lo que yo hago para tomar una decisión de cuál de las dos llevar? Yo comienzo a recopilar información, porque al final toda decisión tiene un componente racional. Y yo comienzo a ver los empaques, comienzo a ver los precios, comienzo a ver la tabla nutricional, si veo a alguien cerca le pregunto cuál de las dos es mejor. Porque al final yo para tomar una decisión necesito razonar, necesito argumentos para decir si sí o si no. ¿Se entiende? La mayoría de las personas, no la mayoría, así es como actuamos las personas. Entonces vamos a recapitular. Yo necesito tomar una decisión constante y consciente de transformación. La transformación es un estilo, es un proceso que involucra toda la vida. Y yo a diario estoy constantemente expuesto a decisiones de transformación. No es un proceso inherente a la voluntad humana. Yo tomo decisiones de transformación. Ahora, para tomar decisiones de transformación, yo necesito argumentos. Porque toda decisión racional y consciente y segura me lleva a los argumentos, la información que yo tengo para poder decidir si voy o no voy, si hago o no hago, si compro esto o compro aquello. Ahora, yo tengo esta pregunta. ¿Cuáles son los argumentos que yo necesito para tomar esta decisión? La decisión diaria y constante de transformación. ¿Cuáles son los elementos que yo utilizo? Y es importante, voy a llegar a un punto en algún momento, estoy llevándolos a algún lugar, y quiero que nosotros aprendamos un poco, que nosotros busquemos con intencionalidad la razón y la lógica de lo que está escrito. Y voy a comenzar y voy a partir desde esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre transformación y formación? ¿Cuál es la diferencia entre algo que es transformado y algo que es formado? A ver, colóquenme ahí en el chat. ¿Qué piensan? ¿Cuál es la diferencia entre algo que es formado y algo que es transformado? ¿No? La misma palabra, si la partimos, nos los dice. A ver, ¿qué piensan? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué están escribiendo en este momento en el chat para esperarlos? La formación implica algo nuevo, que es algo que no ha sido formado, es algo que yo estoy por primera vez armando. Ese algo que yo estoy armando está nuevo, está perfecto, ¿sí? Porque ha sido formado. La transformación implica la renovación de algo que ya se formó, o la reestructuración de algo que ya se formó, o la recreación de algo que ya se formó. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros vamos a Jeremías 2, el Señor, en su sabiduría, le quiere expresar a Jeremías un principio muy sencillo. Y le dice, Jeremías, ve a casa del alfarero. Y Jeremías va a casa del alfarero, y estando en casa del alfarero, Jeremías ve cómo el alfarero está formando algo. Ese alfarero tomó barro, se idealizó algo que quería hacer y formó una vasija. Y cuando eso estaba listo, se les desbarató. Y el alfarero vuelve a tomar eso que ya había tenido una forma, que ya había sido formado y lo comienza a transformar, a hacer de nuevo, a hacer más allá de la forma que tiene. Porque la forma que esa vasija tiene ahora es una forma de destrucción. Está destruida y por ende no puede cumplir su propósito. Pero el alfarero la vuelve a tomar y la transforma en algo mejor, porque eso es lo que dice el versículo. El versículo de Jeremías 2 dice, y el alfarero tomó la vasija que estaba en sus manos, que se había roto, que se había desparramado, y la transformó y la hizo
mejor. No sé si me entienden. Ahora, la respuesta concreta es que lo formado es lo original, es lo nuevo, pero la transformación requiere que antes haya sido formado algo y por ende también que se haya deformado y que ahora requiera ser transformado. Ahora bien, para poder tomar la decisión de ser transformados, necesitamos entender cuál era nuestra forma originalmente y qué fue lo que ocurrió, cuál es nuestra forma actualmente. Y no vamos a profundizar en esto porque ya nosotros tuvimos toda una serie, yo tuve una serie completa que se llama Las 3 preguntas fundamentales de la vida. Y allí se plantea esto de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Entonces aquí, ustedes aquí en la campanita, aquí o aquí, no sé dónde la van a poner, allí ustedes van a tener la lista de esos temas para que ustedes puedan profundizar en torno a estas características. Pero quiero que entiendan que es importante. Para yo poder tomar una decisión, consciente de transformación y vivir una vida en transformación, yo necesito saber hacia dónde voy siendo transformado. Yo necesito saber cuál es el modelo. O sea, ustedes se imaginan que yo quiera transformar algo que está deformado, ¿sí? ¿Qué necesito yo tener? Una visión clara de a dónde va a llegar eso que estoy transformando. Y para eso yo necesito saber, primero, por qué debo ser transformado. Y segundo, cuál es la forma a la que voy a llegar a ser. ¿Y saben por qué? Porque al final, yo siempre le digo a los jóvenes de mi clase, y cuando tengo oportunidad también de salir y compartir la palabra, le digo a los hermanos, a las visitas, nosotros a menudo vivimos diciendo que queremos ir al cielo. Pero yo quiero que se hagan esta pregunta. ¿Cuántas de las cosas que ustedes disfrutan hoy pueden hacer en el cielo? En el tiempo libre, las cosas que disfrutan hacer en sus tiempos libres, ¿son cosas que ustedes podrían hacer en el cielo? Yo hace un mes, poquito más de un mes, en diciembre tuve un accidente en un vehículo. Y por ese accidente yo estuve como 10 días imposibilitado de salir de mi casa. Me tocó tomarme unas vacaciones, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Yo decía, bueno, estoy en mis vacaciones, estoy en mi tiempo libre, ¿qué hago, no? Y uno piensa cuando está en sus tiempos libres hacer las cosas que a uno les gusta hacer, ver películas no sé, escribir algo, leer algo y tal. Y yo me di cuenta, creo que la experiencia perfecta de un cristiano es llegar a las vacaciones y decir, oye, quiero pasar este tiempo de vacaciones con Jesús. Es lo que más disfruto hacer yo, ¿no? Y yo creo que es importante eso, porque si yo sé de dónde vengo, es decir, quién era yo en el pasado, cuál fue esa forma que se perdió y a dónde voy a ser transformado, yo voy a poder de una manera más consciente vivir mi experiencia cristiana, entendiendo cuál es el objetivo. Ahora bien, no vamos a profundizar ahí porque como ya les dije, ya por aquí le vamos a dejar toda esa serie por si quieren profundizar en eso. Pero supongamos que ya hemos hecho ese estudio, que ya lo entendemos y que ahora decimos, ok, ya entiendo esto de la transformación, ya sé a dónde voy a terminar de ser transformado. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cuál es el paso? Ahora sí volvamos a 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, es decir, metamorfo, de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, ¿por qué yo pediría ser transformado a la imagen de Jesús? Quiero que vayamos a 1 de Juan 3. 1 de Juan 3 nos dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Podemos decir, se transforma a sí mismo, así como Él es puro. No voy a comentar este versículo porque tengo el comentario en un escrito de la hermana White en Sermones Escogidos, tomo 1. Y ella dice lo siguiente. Estas son palabras de la mensajera del Señor en el libro Sermones Escogidos, tomo 1. Por esto el mundo no nos conoce. Está haciendo un comentario del versículo que leímos antes, que está en 1 de Juan 3. Dice, por tanto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Ahora bien,
Este conocimiento tiene un impacto en nosotros. ¿El conocimiento de quién? El conocimiento de Jesús. Es decir, conocer a Jesús tiene un impacto en nosotros. Pues la fe en Jesucristo constituye un elemento viviente que obra. Es decir, tener fe en Jesús no nos deja sin fruto. Tener fe en Jesús ocasiona algo en nosotros. ¿Y qué es ese algo que ocasiona? ¿Qué es lo que pasa cuáles son las obras de la fe en Cristo Jesús? ¿Cuáles son las obras de un corazón que cree en Jesús? Y aquí nos dice, la hermana Guay pregunta, ¿qué hace? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la esperanza en Dios, en Jesús, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Hay muchos que tienen una fe solo de palabras, pero la fe debe llegar a ellos como un elemento viviente que obra en el alma. Es necesario que Cristo sea entronizado en el corazón, pues todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y la hermana Guay exclama, maravilloso, maravilloso. Al contemplar a Cristo, al hablar de Él, al contemplar la hermosura de su carácter, somos transformados. ¿Cómo somos transformados? Contemplando a Cristo, hablando de Él. ¡Qué hermoso! Contemplando la hermosura de su carácter. Por eso el versículo de 2 de Corintios dice, mirando a cara descubierta su gloria. ¿Y qué es su gloria? Aquí también la hermana Guay pregunta, al contemplar a Cristo, al hablar de Él, al contemplar la hermosura de su carácter, somos transformados de gloria en gloria. ¿Y qué es la gloria? Es el carácter transformado. Por tanto, hay una obra de purificación que se inicia cuando contemplamos a Jesús. Lo que hace que un ser creado a la imagen de Dios cambie su forma es dejar de creer en Dios. Porque les voy a poner esto así. Yo soy creado a la imagen de Dios. Es decir, que en función de lo que Dios es, yo soy. En función de lo que yo piense que Dios es, yo soy. No sé si me entienden. Si yo dejo de creer en Dios, y cuando yo digo dejar de creer en Dios, es dejar de creer en lo que Él dice que es, y yo comienzo a creer en cosas de Dios que Él no nos ha dicho, sino que yo supongo, yo comienzo a transformarme en eso que yo pienso de Dios. Les pongo un ejemplo claro. Esas personas que tienen ese espíritu de crítica constante, que creen que Dios está señalándolos, como dice el camino a Cristo, como un juez severo, esperando que se equivoquen para cortarles la cabeza. Esas personas que piensan que Dios es así, son así. Son personas que ante el menor error cortan cabezas, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Si yo creo que Dios es un tirano, como yo soy su imagen y su semejanza, entonces yo soy un tirano. Lo que ocasionó la deformación del hombre fue la deformación del concepto del hombre de Dios. La cita de Sermones Escogidos, tomo 1, continúa diciendo lo siguiente. Si el enemigo nos hace creer en sus exposiciones y afirmaciones, es decir, sus mentiras, empezaremos a generar otro carácter. En la medida en que nosotros comenzamos a creerle a Satanás las mentiras que nos dice sobre Dios, empezaremos a generar otro carácter. Fíjense, esto ocurrió en el Edén. Eva dejó de creer en Dios y por ende comenzó a creer en Satanás. Y al comenzar a creer en Satanás, y lo que Satanás decía de Dios, su carácter fue cambiado porque ella fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si ella al pensar que Dios era egoísta, su carácter se tornó egoísta. Aceptaremos sus insinuaciones y las pondremos en lugar de Dios. El Señor es el único a quien debemos creer. Hemos de vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Aquí el enemigo presentó una mentira y el hombre la creyó. Lo que debemos hacer es purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad y educarnos en la firme fe. ¿En qué consiste esa fe? Es la fe que obra por el amor para purificar el alma de todo ídolo que hayamos entronizado en nuestra vida. No podemos abrigar un error porque haya sido pasado de generación en generación hasta llegar a nuestro tiempo. Lo que necesitamos es la verdad y la necesitamos en todo momento. Muy bien, vamos a hacer un resumen porque estamos hablando como de varias cositas y hay varios hilos que van uniéndose. Es importante que más o menos le demos un orden.
La transformación es un cambio. Para yo entender eso, debo comprender que un cambio es producto de que tengo algo ahora o soy algo ahora que necesito cambiar, que debe ser de otra forma. Estamos hablando de transformación. Es decir, hay algo en mí que debe ser cambiado. ¿Por qué debe ser cambiado? Porque antes era de una manera y ahora es de otra. Y como es ahora, me lastima y me pervierte y me daña. Pero como era antes, era perfecto. Así que yo necesito a lo que era antes. Necesito ser transformado. ¿Qué es y cómo lo identifico? Punto 2. La transformación no es un proceso inherente de la voluntad humana. Yo debo tomar decisiones diarias y conscientes de transformación. Punto 3. Esas decisiones que yo tome, esa decisión que yo tome de ser transformado, radica o depende de lo que yo piense de Jesús. ¿Por qué? Porque yo soy transformado mirando el carácter del Señor Jesús. Si yo soy transformado mirando el carácter del Señor Jesús, pero estoy mirando o estoy pensando de Jesús un carácter que no es el de Él, no estoy siendo transformado al carácter de Jesús, estoy siendo transformado al carácter que yo pienso que tiene. Y ya lo poníamos en este ejemplo. Si yo cuando contemplo el carácter de Jesús veo a un Dios tirano y déspota y arbitrario, yo me voy a transformar en eso, en un tirano, en un déspota y en un arbitrario. Pero si yo contemplo al Señor Jesús en amor, yo voy a ser transformado en amor. Entonces, este proceso de transformación, el punto más importante del proceso de transformación es a quién miro, a quién estoy contemplando, a qué Jesús estoy contemplando. Porque me puede pasar como los judíos, otro tema que tocamos por aquí, el primer tema del deseado, de bajo la sombra del deseado. Cuando yo miro a un Jesús que no es, yo espero a un Jesús que no es y espero recibir de Jesús algo que ese Jesús no me va a dar. Si yo estoy mirando, si estoy contemplando al Jesús equivocado, yo voy a ser transformado de manera equivocada. Por eso muchos llegaremos a aquel día, dice la Biblia, muchos llegarán a aquel día y me dirán, Señor, si yo hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, y el Señor te dirá, pero es que no puedes entrar porque el carácter que tú tienes no es mi carácter, porque tú hiciste todo eso contemplando a otra persona, a otras cosas, no a mí. Y eso es lo más importante. Punto 1, la transformación implica un cambio, es decir, que hay algo en mí que debe ser cambiado. 2, no es un proceso inherente a la voluntad humana. Yo debo tomar decisiones diarias de transformación. No puedo pretender que un poder mágico venga y me transforme. Sí, es el Espíritu Santo el que hace el trabajo, pero el Espíritu Santo necesita una invitación constante a entrar en tu corazón hasta que tu corazón sea propiedad exclusiva de Él. Y punto 3, tomar esa decisión de transformación, tomar esas decisiones de transformaciones diarias dependen de qué es lo que yo pienso de Jesús. El camino a Cristo, capítulo 7. ¿De qué medio nos valdremos entonces para saber de parte de quién estamos? Voy a reformular un poco la pregunta que hace este capítulo. ¿De qué medio nos valdremos para saber a quién estamos contemplando y por ende a semejanza de quién seremos transformados? Y la hermana White responde con una serie de preguntas. ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con Él y le dedicamos nuestras más grandes reflexiones. Le hemos consagrado todo lo que tenemos y somos. Anhelamos ser semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Hay algo que es importante que nosotros veamos dentro del tema de la transformación. Nosotros necesitamos ser transformados porque dejamos de ver a Jesús como es, porque le creímos las mentiras a Satanás y porque durante todo este tiempo hemos perseguido, hemos seguido, hemos contemplado a un Jesús que no es real, a un Jesús que está dotado de nuestras características. Hemos hecho como el pueblo de Israel en el Sinaí. Este es Jehová tu Dios presentando un ídolo y poniendo características humanas, características bien carnales en el Dios a quien seguían. Y nos hemos hecho nuestro propio Dios a nuestra propia imagen y a nuestra propia semejanza.
y realmente no estamos siendo transformados. Lo que estamos haciendo es ser confirmados en nuestra propia forma defectuosa. Y la razón es que no conocemos al Señor. Y quiero introducir un tema que no vamos a terminar ahora, que vamos a terminar en una segunda parte, sobre qué fue lo que ocurrió, qué es lo que ha hecho necesario que el ser humano requiera una transformación. La Educación, página 94, párrafo 3, nos dice lo siguiente: todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra, declara que la gran ley de la vida es una ley de servicio. El Padre infinito cuida la vida de toda cosa animada. Mediten en esto. Esta es la gran ley de Dios, la ley del amor. En esto se basa el equilibrio en el cielo, en la certeza de que Dios cuida de todos. Por eso la hermana White dice que la base del gobierno de Dios es la ley, y la ley es el amor. Y el principio de esa ley es que Dios cuida de todos. Y les digo esto por algo muy importante. Fíjense la cita como dice, la Educación, página 94, párrafo 3. Todo lo que existe tanto en el cielo como en la tierra declara que la gran ley de la vida es la ley del servicio. Todo lo que existe. Yo les pregunto, ¿Dios existe? Entonces esto quiere decir que la gran ley de la vida de Dios es el servicio. Lo que mantiene el equilibrio en el universo es la certeza de que el Padre cuida la vida de toda cosa animada. Para que el equilibrio en el cielo se mantenga, no puede haber juicio sobre el carácter de Dios. Porque si todas las criaturas dependen del cuidado de Dios, toda criatura debe saber que Dios es justo, que Dios es amoroso, que Dios es perfecto y que su ley no tiene tachadura. El equilibrio del universo, en otras cuentas, en otros resúmenes, se basa en el conocimiento del carácter perfecto de Dios y en la aceptación y la aprobación del carácter perfecto de Dios. La razón por la cual el Señor ha permitido este conflicto, la manera en la cual de que este conflicto se ha desarrollado de la manera que se ha desarrollado, es porque el Señor necesita echar las bases de su gobierno en una plataforma eternamente segura. Y eso solo va a ocurrir cuando todo el mundo declare, como dice Filipenses, que Dios es justo, que su ley es buena, que su ley es recta, que es cierto que Él no busca lo suyo, sino que busca el bienestar del otro. Vamos a continuar con este tema. Va a ir una segunda parte y vamos a hablar del conflicto. Vamos a hablar de realmente cuál fue el pecado de Satanás, cuál fue el pecado de Adán y de Eva y por qué ha sido necesario que esto se lleve de esta manera. Vamos a hablar de por qué necesitamos una transformación, de qué fue lo que ocurrió que nos deformó, porque entendiendo qué fue lo que nos deformó, y ya entendemos que lo que nos deformó fue nuestro falso concepto de Dios. Lo que comenzó a deformar al hombre fue aceptar esa mentira de Satanás. Dios miente porque no vas a morir. Dios es un egoísta, Él lo que quiere es retenerte para siempre, que tú no seas como Él. Lo que comenzó a deformar a Adán y a Eva fue dejar de creer en Dios. Y la transformación es el proceso mediante el cual los conceptos de Dios, por su testimonio, por lo que Jesús vino a hacer en esta tierra, son aclarados para nosotros. Voy a cerrar esto con la última declaración de este estudio. Y la última declaración de este estudio dice lo siguiente: Escuela de Entrenamiento Bíblico, 1 de noviembre de 1911. ¿Qué es estar en una condición no salva? ¿No es vivir sin esa plena confianza en Dios que nace del amor que nos lleva a tomarle la palabra? Lo único que nos separa del cielo es creer en Dios. Es la única condición para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mas a todos los que me recibieron, a los que creen en mi nombre, tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo es posible al que cree. Si crees, serás salvo tú y tu casa. La única condición de salvación es creer.
porque lo único que ocasionó la deformidad del carácter del hombre que le impide estar con Dios es dejar de creer en Él, dejar de creer en lo que Él dice. Pero aquí tenemos un camino y ya vamos a poder profundizar en esto, pero quiero que te quedes con este mensaje, mi amado hermano. Lo que tú necesitas es conocer a Dios. Por eso cuando el Señor fue al joven rico le dijo, está bien todas tus obras, pero te hace falta una cosa. Lo que le hacía falta a Juan y Andrés cuando me exigieron aquella vez que Juan dijo que yo era el que quitaba el pecado del mundo. Joven rico, eso es lo que te falta. Te falta seguirme para que me conozcas y puedas ser transformado. Conocer al Señor Jesús es todo lo que necesitamos en esta vida. Es el único propósito de esta vida. El verdadero propósito de esta vida, el verdadero propósito de la educación, ser transformados a la imagen del Señor. Vamos a orar. Gracias por este sábado, Señor, por instituirlo, para que nosotros pudiéramos tener un tiempo especial e íntimo para estar contigo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Nos ponemos en tus brazos de amor, de piedad, Señor. Queremos conocerte, queremos caminar contigo como caminó Enoc, Señor, como anduvo Elías con plena conciencia de que estaba en tu presencia. Señor, queremos ser transformados de gloria en gloria para poder llegar y decir como Jesús, Señor, en los días que se acercan, Padre, hemos glorificado tu nombre, le hemos mostrado al mundo tu carácter. Queremos ir contigo ya. En el nombre de Cristo Jesús te lo ponemos todo en las manos. Amén.